Con esta diminuta estatua, y por cierto, sin placa, se pretende recordar un hecho funesto. Hoy estamos en Torreón, Coahuila. Hablaremos sobre la matanza de chinos en Torreón en 1911. Estamos en su canal de historia, sin licencia, trayendo siempre de la oscuridad a la luz aquello que tenga que ser contado. Comenzamos. En 1911, lo que hoy es el bosque Venustiano Carranza, que es el pulmón principal de la comarca lagunera, esto eran las afueras de la ciudad. Esto eran huertas y hortalizas de la comunidad china. Llama la atención que si tú buscas en internet historia del bosque, no menciona nada al respecto, solamente habla que eran terrenos propiedad de una compañía ferrocarrilera del Pacífico. Esto es muy lastimoso, ya que hasta en eso se pretende olvidar lo que representó a principios de 1900 la comunidad china en Torreón. Entre otros terrenos que se ubican en la actual zona hospitalaria y en lo que se conoce como la colonia Torreón Jardín, que en aquel entonces se conocía como el Pajonal, tierras de cultivo de la comunidad china. Continuamos en Torreón, Coahuila. Hay diferentes etapas en las migraciones de los chinos hacia las Américas. Específicamente hablando de México, se recuerda desde la antigua Nao de China, a mediados de los años 1500, pero los chinos de Torreón, que vivían a principios de 1900, llegaron alrededor de 1870 en estas diásporas, precisamente huyendo de las guerras que existían en el Imperio de Oriente. La mayoría de las personas que llegaron a la comarca lagunera arribaron por el puerto de San Francisco en California, por el puerto de Manzanillo y por el puerto de Mazatlán. Estas personas venían a trabajar y en su mayoría eran de origen cantonés. Estamos en la zona que era de huertas de la comunidad china. A manera anecdotaria, hace algún tiempo un conocido mío ya finado, Eliseo Torres, con quien tuve una buena relación, él era albañil de oficio y comenta que cuando era joven hicieron una remodelación en una casa, en una vivienda en la colonia Torreón Jardín, en donde encontraron osamentas. Es difícil especular, o más bien es sencillo especular, pero muy difícil asegurar que esas osamentas pertenecieran a los cadáveres que fueron enterrados en la zona del Pajonal. Pero a manera anecdotaria, comenta que la propietaria de la vivienda les dijo a ellos que en su casa espantaba una niña chinita. Continuamos en Sin Licencia. Existe otra documentación que nos revela que justo en esta confluencia, en esta esquina de la calle Cepeda e Hidalgo, existían las oficinas del Banco Chino. Al parecer se tenían dos edificios en alquiler, uno donde estaba el dinero, que está en la confluencia de Juárez y Valdés Carrillo, y otro en la confluencia de Cepeda e Hidalgo, en el corazón de Torreón. Continuamos aquí en Sin Licencia. Estamos justo afuera de lo que fue el Banco Chino, en donde en mayo, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, se dio la matanza de chinos en Torreón. Este fue el punto neurálgico de la matanza. Sin embargo, muchos de estos hechos acontecieron en otros lugares del centro de Torreón, en donde los chinos tenían sus negocios, principalmente lavanderías, cafeterías y restaurantes. Continuamos desde el centro de Torreón. Imaginen este lugar entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, colmado de revolucionarios, de violencia, de cadáveres. Estamos justo afuera del Casino de la Laguna. Incluso
Allí sobre blanco se puede ver tapado uno de los cañonazos de la toma aparentemente de Torreón, pero hasta de 1914, del cual hablaremos a posterior. Justo aquí, en esta esquina, estaba el Banco Chino y a un lado estaba la tienda del puerto de Shanghái, entre otros comercios que también fueron saqueados. Se dice que la mayor matanza de chinos se concentró en este lugar. Sin embargo, sabemos que hubo más muertos, hubo más lugares que fueron saqueados por los revolucionarios. En este caso, un ejército maderista que entró en 1911 y que su único mando militar intermedio en ese entonces, el coronel de caballería Benjamín Argumedo, el Orejón, otro lagunero de Matamoros de la Laguna, Coahuila, era el encargado. Mientras otros generales del maderismo y que posterior formaran parte de las filas de la División del Norte, como Francisco Villa, dormían al parecer plácidamente y al parecer sin saber, no lo sabemos, en la ciudad de Gómez Palacio. Como fue el mismo Emilio Madero, hermano del presidente, Sixto Ugalde, Luis Aguirre Benavides, entre otros miembros de la revolución. Estamos aquí en el centro, en el corazón de Torreón. Seguimos contando lo que ellos ya no pueden contar. Estamos en Sin Licencia. Se dice que al saquear el Banco Chino encontraron 100,000 pesos, lo que equivalía a 4 siglos de salario de un promedio de un jornalero lagunero. Hay anécdotas tan terribles como que unos niños pateaban una cabeza de un chino, de que aventaban del edificio los cadáveres de los chinos. E incluso hay una anécdota casi pericial de una enfermera en donde al ver el cúmulo de cadáveres podía ella constatar que la mayoría de ellos tenía heridas directas en la cabeza, balazos, machetazos, un sinfín de maneras de herir, en donde uno se pregunta, ¿qué ejército fuera tan contundente como para a distancia o como para enfrentar a un enemigo que se defiende, tiene tiros tan certeros de muerte? Esto nos habla de que fue una ejecución como tal, de todo, hombres, mujeres, niños, de todo. También hubo cosas solemnes, hubo mexicanos, compatriotas que se sumaron a esconder dentro de sus negocios, dentro de sus viviendas, a la comunidad china. Hubo incluso quien criticó esta situación ante los maderistas y fue ejecutado junto con los chinos. No todo es bueno, no todo es malo, siempre hay un blanco y negro en la vida. Cabe señalar que esta matanza en un principio se le adjudicó al general Francisco Villa, cuando esto es falso. Francisco Villa estaba en Ciudad Juárez cuando recién había tomado esa ciudad. El primer ejército que entró aquí a manera de revolucionarios fue en 1911, fue un ejército maderista. Por eso se le adjudicó esta tragedia, este genocidio, a quien comandaba esa tropa que a río revuelto, ganancia de pescadores, a el coronel en ese entonces Benjamín Argumedo. Pero también se tacha de irresponsabilidad al jefe de la Plaza Federal, de apellido Lonjero, un general veterano, que abandona durante la noche la plaza y huye, dejando en descobijo totalmente a la población civil, sin haber hecho siquiera una rendición o una negociación. Continuamos.